vamos a... Leo. Sí, vamos a explicar hoy. El 2 lo hago yo. Bueno, entonces arranca Juan entonces. Dale, dame un segundo. Justo había empezado a compartir, lo saco, listo. Bueno, estoy intentando subir el archivo, pero se quedó ahí pensando esto. A ver si... Me dice que el archivo sigue cargando, pero no me deja... Bueno, la idea es que aparezca en algún momento el archivo. A ver, parece que va a aparecer, no sé. Bueno, el ejercicio 2 dice que en una cuerda viajan dos mensajes dados por phi1, que es a coseno de 3x menos 2t, y phi2 con que es 2a coseno de 3x menos 2t más pi sobre 2. Entonces pide que hay que sumar los dos mensajes empleando propiedades trigonométricas en lugar de factores. A ver. Así. Entonces, bien, yo había puesto un... ¿Cómo es?
cuando en algún momento va a aparecer el archivo que hice, que son unas fotos del ejercicio que tengo hecho. Entonces, si yo sumo dos cosenos, tenemos que usar que, por ejemplo, coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa seno de beta, o que el seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Entonces, eso lo podemos aplicar a, por ejemplo, pi2, que tiene pi sobre 2. Entonces, eso queda, lo puedo escribir como coseno de 3x menos 2t por 0, coseno de pi sobre 2, menos seno de 3x menos 2t por seno de pi sobre 2, que es 1. Entonces, ahí me queda menos 2 a seno de 3x menos 2t. Entonces, de esa forma lo convertí a algo de la forma 3x menos 2t, ¿no? Como argumento, que es igual al otro, al de phi1. Me gustaría que aparezca en la pantalla. Sí, estoy subiendo algo, pero no apareció, entonces por eso decidí empezar a hablar para no perder más tiempo. Voy a intentar, vamos a hacer una cosa que es, yo les voy a mandar, vamos a hacerlo más fácil, les voy a mandar un link y ahí lo tengo en PDF. Así no sé si lo pueden abrir. Mientras voy a dejar de voy a sacar lo que compartí, voy a intentar subirlo de vuelta. A ver si podemos solucionar este tema. Bueno, bien. Esto es un avance, no es lo que yo quería compartir, pero no importa. Perdón, haga estas felicidades. Juan. Sí. Sí. No, que lo que compartís en Drive se ve y se puede descargar bien, así que... Bien. Si no, hace una cosa. No, para subirlo me quedó de costado. Entonces lo que voy a hacer es voy a poner una pizarra. Si no, porque al quedar de costado está complicado. Lo que me jodieron son las fotos. El archivo se pone muy pesado. ¿Querés que arranque con el 5? No, porque igual no lo puedo subir. Okay. Así que vamos a hacer así y bueno, si abren el archivo van a ver que lo primero que yo hice fue separar el 3x menos 2t
del coseno como 3x por un lado y 2t por el otro. Entonces me queda que vamos a poner el color no veo dónde está escribiendo ahora. Y 1 va a quedar como A. Ahora cuando apriete Enter va a aparecer coseno de 3x coseno de menos 2t menos seno de 3x seno de 2. Y llevo phi2 a una cosa parecida. Entonces, la resultante que va a ser la suma de phi1 y phi2 la empiezo a reorganizar. Si siguen el PDF que yo les di, van a ver que tengo varios pasos, agrupo, desagrupo, todo para quedar en una suma que no llega a nada, que es la que está en la segunda página. Entonces, me dicen, bueno, después de ¿qué hago? Y bueno, termino aplicando fasores, puse yo. ¿Pero por qué? Cuando llegan al último phi resultante, ¿no? Lo voy a escribir, voy a intentar escribirlo acá. Okay. Por coseno de 3x menos 2 seno de 3x coseno de menos 2t. Acuérdense que el coseno es una función para, así que el coseno de 2t y coseno de menos 2t es lo mismo, menos el seno de 3x. Es la última línea antes que dice aplico fasores. Eso, hay un problema. Lo quiero seguir resolviendo de esta forma, no voy a ningún lado. Ese es el... Bien, me quedó, a ver si lo puedo. Ya lo corté un poquito. Bien, me queda ese phi resultante que era el que les estaba. Entonces, dice, bueno, ¿cómo lo que hacen es, bueno, esto tiene una forma rara. O sea, este o el otro, el coseno
de 3x menos 2t más coseno de 3x menos 2t. Entonces, una de las soluciones es, bueno, sumo y resto una fase cualquiera, no cualquiera, sino una fase genérica, y después la calculo al final cuánto me tiene que dar para que me anule algo. Y de ahí sale ese famoso arcotangente de 2 que está en la solución. Después, en la raíz de 5 sale de sumar raíz de 1 más 2 al cuadrado. Que también o sea, al final terminamos haciéndolo por otro lado, que no tiene nada que ver con lo que había que hacer. Con sumar senos y cosenos. Tenemos que terminar haciendo trampa para que dé la solución. Entonces, o sea, la conclusión es que es más fácil usar factores que hacerlo de otra forma. Pide calcular la energía por unidad de longitud en la cuerda y verificar que no es igual a la suma de las energías por unidad de longitud de ambas ondas. Bueno. Y si ponemos la longitud que mu en la cuerda es un medio de mu por la derivada del desplazamiento al cuadrado, pero la derivada del desplazamiento respecto al tiempo al cuadrado, o sea, la velocidad, más un medio de la tracción o de la tensión por la derivada del desplazamiento respecto de x al cuadrado, y que eso lo podemos hacer de alguna forma, es igual a u por la velocidad al cuadrado únicamente. Se me había perdido la hoja. Entonces, yo tengo que, para hallar la energía de la onda 1 uso phi1. Para la de la onda 2 uso phi2. Y para la resultante voy a usar lo que figura ahí como solución. O sea, raíz de 5 por a coseno de 3x menos 2t más arcotangente de 2. Entonces, de ahí yo voy a escribir directamente los resultados. Sub 2 mu 4 mu a al cuadrado, ¿sí? Por seno cuadrado 3x menos, eso es 1. Perdón, hice lío y tenía lo escribí mal. No me deja editar, así que lo de vuelta. Y después, U2 me da 16 mu a cuadrado coseno cuadrado de 3x menos 2t.
Yo ahora lo escribí, pero... Y la suma da una cosa totalmente distinta. Da 20 mu a cuadrado. O sea que ya ahí tenemos la principal diferencia. Pues. Recuerden que las principales diferencias vienen por la amplitud y no por lo que es tanto la fase. Ya termino de escribir esto y seguimos con lo que queda del ejercicio. Bien. Ahí puse las tres energías. Después, en el punto C, pide ahora la potencia. Bueno, lo mismo. O sea, dice, calcule la potencia que se transmite en la cuerda y verifique que no es igual a la suma de las potencias de las dos ondas. Para la potencia, uso la corriente de energía como menos T por la derivada de phi respecto de x por la derivada de phi respecto de t. Vamos a escribir la derivada de phi respecto de t, lo voy a escribir directamente como la velocidad. Entonces, cuando usamos, vamos a tener, bueno, por algo parecido, cuando usamos I1, me va a dar similar a 1, va a ser 6t a cuadrado en lugar de 4 mu a cuadrado. Para la potencia de Φ2 me va a dar 24t a cuadrado. Y la resultante me da 30t a cuadrado. Pero el tema es que si se fijan en las fases, yo acá tengo, en una tengo un seno, acá tengo un seno, acá tengo un coseno, el coseno en realidad es un seno desplazado, ya lo podemos escribir como seno de 3x menos 2t más pi sobre 2. Y acá tengo un seno con otra fase. Entonces, cuando hago la suma, obviamente me va a dar que en el punto no da lo mismo. Eso es lo que, bueno, deberíamos llegar. En el punto no tiene que dar lo mismo. Bueno, yo voy a ir intentando subir el próximo ejercicio mientras Leonel explica el que sigue. Bueno, entonces como
como les decía al comienzo, yo les voy a explicar el ejercicio número 5. Ahí lo subí para compartir. Creo que ya lo están viendo. Y bueno, este ejercicio número 5, ¿no? de la guía 4, por supuesto, corresponde al tema de interferencia de fuentes coherentes. Y el ejercicio nos indica que tenemos dos fuentes sonoras que oscilan armónicamente con una frecuencia, de 100 Hz. Después, en un punto situado a 5 metros de una de ellas y a 5.85 metros de la otra, la amplitud de la onda sonora procedente de cada fuente separadamente es A, ¿no? Entonces, fíjense que yo ahí al costado, ¿no? del PDF fui poniendo los datos. Como es una onda sonora que tiene una frecuencia 100 Hz, vamos a suponer que la velocidad de esa onda sonora, ¿no? que se está transmitiendo por el aire, es un valor que lo tenemos que tomar como conocido, ¿no? 340 metros sobre segundo, y por lo tanto, ¿no? teniendo la relación que la longitud de onda multiplicado por la frecuencia es igual a la velocidad, podemos despejar para obtener que estas ondas tienen una longitud de onda de 3.4 metros, ¿no? Eso nos va a ser útil para poder resolver el ejercicio. Entonces, hice un pequeño diagrama básicamente para ver que tenemos las dos fuentes que están a ciertas distancias de un punto P, que en ese punto P es donde yo quiero o voy a tener que calcular la onda resultante. Y entonces tenemos que, el siguiente paso, luego de realizar el dibujo para más o menos saber de qué estamos hablando, vamos a tener que escribir a cada una de las ondas, ¿no? Fíjense que son funciones armónicas, entonces la onda 1 va a ser A, la amplitud, por coseno del argumento, ¿no? Que va a ser K, número de onda, por la distancia 1, menos omega t, más el desfasaje inicial. En el caso de la onda 2, también es una onda armónica, y que en este caso el número de onda K va a estar multiplicado por la distancia 2. Después continúa, por supuesto, también, menos omega t más el desfasaje inicial 2. Como en este enunciado no lo indican específicamente, vamos a considerar, ¿no? que las fuentes son sincrónicas, ¿no? Es decir, que tienen la misma frecuencia angular y también el mismo desfasaje inicial, ¿no? Entonces, eso es algo que va a ser útil para resolver este ejercicio. En el enunciado no está, pero se apunta a que estas dos fuentes son sincrónicas. Entonces, fíjense que el primer inciso, el inciso A, nos hace una pregunta diciendo cuál es la diferencia de fase de la onda sonora procedente de ambas fuentes en dicho punto, ¿no? En dicho punto P. Entonces, lo que nos están básicamente indicando hacer es la diferencia de Φ2 menos Φ1. Y básicamente lo que tenemos que hacer es esa resta. Entonces vamos a restar Φ2 menos Φ1. Fíjense que yo, lo voy a correr para así lo pueden ver. Para así lo pueden ver en pantalla. Fíjense que yo ahí en rojo puse que es la fase 1 y la fase 2, que es lo que vamos a restar. Y ahí fíjense que yo ya hice la resta, ¿no? Como son fuentes sincrónicas, tanto la parte de omega t
como el desfasaje inicial, se van a anular porque son fuentes sincrónicas, y la diferencia de fase nos queda igual al número de onda y multiplicado por B2 menos B1, ¿no? La resta de las distancias al punto P. Como K, el número de onda, lo podemos poner como 2pi sobre lambda, y a lambda ya lo calculamos anteriormente. El resto de las cosas son todos datos, y por lo tanto, haciendo esa cuenta, vamos a obtener que la diferencia de fase va a ser pi sobre 2, ¿no? Entonces, realizando esa simple cuenta, podemos llegar a responder la pregunta del punto A. Luego, en el punto B, nos hace una pregunta en relación a la amplitud de la onda resultante en dicho punto, y nos están preguntando si depende o no de la geometría del problema. Entonces, cuando nos habla de onda resultante, y por supuesto, ¿no? Nosotros ya tenemos cómo son las ondas 1 y 2, este ejercicio nos está indicando, nos está apuntando a utilizar fasores, porque para poder obtener la amplitud de la onda resultante, necesariamente vamos a tener que sumar la onda 1 más la onda 2, y como ya lo habrán visto en la teoría, y también les adelantaba Juan al explicarle el ejercicio anterior, lo mejor que podemos hacer, y lo más fácil matemáticamente hablando, es utilizar fasores para sumar, en este caso, estas dos ondas, ¿no? Entonces, fíjense que yo comienzo sumando la onda 1 y la onda 2 en ese punto P. Después, el siguiente paso, ¿no? Como ya están de manera armónica, es decir, como ya las dos ondas están expresadas con A, coseno y demás, entonces el siguiente paso es pasar esas expresiones en coseno a fasores, ¿no? Entonces fíjense que es lo que yo realicé en esas sumas, ¿no? Donde puse A por E a la I K de 1 menos omega t, más A por E a la I de K de 2 menos omega t. Luego, al final de esa suma, lo que hago es sacar factor común de lo que se está repitiendo, ¿no? en ambos lados de la suma, que lo que se repite es la amplitud por E a la menos I omega t. Nos queda entonces una suma de esas dos exponenciales que dependen de 1 y de 2, ¿no? Eso que quedó entre paréntesis. Y luego el siguiente paso, que está en el renglón de ahí abajo, es hacer la cuenta. Fíjense que K y D1 son valores numéricos, lo mismo que K y D2. Entonces, haciendo esa cuenta, vamos a obtener que para el primer término, el exponencial va a estar elevado a la 9,24 por i, ¿no? Que es la parte imaginaria, por supuesto, más el otro exponencial va a estar, luego de realizar también la cuenta, va a estar elevado a la 10,8 i. Entonces, llegado a ese momento, ¿no? de la resolución de esta suma fasorial, tenemos que pasar a binomial, a la forma binomial para poder sumar, que fue lo que hice aquí abajo, ¿no? Fíjense que el coseno de 9,24 más i seno de 9,24 va a ser la parte binomial, ¿no? Del primer exponencial, y el otro coseno con el otro seno imaginario va a corresponder a el otro exponencial que era 10,8 i. Llegado a este caso, para poder calcular los cosenos y los senos, recuerden que tienen que hacerlo utilizando la calculadora en modo RAD. Ahí en rojo yo puse, digamos, los valores que me fueron dando.
Y bueno, después simplemente para poder seguir achicando, ¿no? O simplificando la expresión, vamos a tener que hacer la suma de las partes reales y la suma de las partes imaginarias, ¿no? Que es lo que realicé en el renglón de abajo, ¿no? Fíjense que separé la parte real, que sería menos 1,17, y la parte imaginaria, que me dio menos 0,8 y. Finalmente, llegado a este momento, ahora tenemos que pasar a la manera exponencial, ¿no? Que es lo que tengo aquí abajo, y fíjense que cuando uno llega a la parte exponencial, ¿no? Ahí ya me está quedando 1,42 por e a la 34,4i. Entonces, finalmente, si nosotros tenemos esta expresión final, ¿no? Que es el paso a exponencial, y hacemos el último paso, que es pasar de vuelta a retomar la parte armónica, es decir, la parte del coseno. Fíjense que nosotros ya finalmente llegamos al valor de la onda total en el punto P, que nos da 1,42 por A por coseno de 34,4 menos omega t. Como yo ahí lo indiqué en rojo, 1,42A es la amplitud de la onda resultante en el punto P, es decir, es la respuesta a la pregunta que nos hacía el punto B. Y fíjense que lo último que nos indica el punto B es si depende o no de la geometría del problema. Entonces, naturalmente, ¿no? Que la amplitud, ¿no? La respuesta que uno debiera dar es consecuencia justamente de la distancia de las fuentes al punto P, así que por supuesto que depende de la geometría del problema. Entonces fíjense que si bien este ejercicio no tiene mayor complejidad, podemos decir que la mayor complejidad es obtener la onda resultante cumpliendo cada uno de los pasos cuando nosotros utilizamos toda la expresión factorial, ¿no? Entonces, si uno en principio tiene cuidado al ir resolviendo, naturalmente o de manera sencilla uno puede llegar a, en este caso, obtener cuál era la amplitud total de la onda resultante. Bueno, hasta aquí la resolución del problema 5. No sé si alguno tiene alguna pregunta para realizar. Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, le dejo el lugar a Juan, que va a explicar otro ejercicio. Bueno, yo ahora puse a subir el ejercicio 6. Mando el link por las dudas. Y creo que con este tengo más suerte porque al no ser fotos, es más liviano. Y parece que fuera mejor. Bueno, entonces, espera un segundito a ver si esto carga. Parece que no estuviera. Me parece que hoy con los PowerPoint esto no anda.
Así que vamos a cancelar esta subida. Ahí. Bueno, me puso un cartel que había un problema y lo cancelaba. Entonces, vamos a ver. Primero, si puedo. Voy a ver si lo puedo compartir desde el. No, lo que yo quería compartir. A ver si me deja ahora compartirlo como pantalla. Si no, díganme si se ve lo que yo compartí. Pues no veo, sí, se ve. Chat. Bien. Al compartir de esta forma me desapareció el chat y no lo veo. Bueno, entonces tenemos en el ejercicio 6 tenemos dos fuentes, dos antenas, dice, colocadas sobre el mismo eje vertical, separadas una distancia d, que es lambda sobre 2, que están emitiendo ondas electromagnéticas. Me dice que la antena 1, que la que yo puse arriba, está adelantada en pi con respecto a la otra antena, o sea que si tomamos como fase 0 la de la antena 2, la antena 1 tiene menos pi de fase. Y las dos antenas tienen la misma intensidad y hay que encontrar la distribución de intensidad en función del ángulo, cuando la distancia es grande. ¿Qué significa esto de cuando la distancia es grande? Que uno, o sea, fíjense que yo dibujé de tres rayos, de tres líneas, R1, R y R2. Cuando la distancia es lo suficientemente grande, el ángulo entre la normal a la línea que une las dos antenas y R1, R y R2, o sea, el ángulo es prácticamente el mismo, o sea, para distancias grandes, digamos. Si la distancia es más chica, bueno, el ángulo va a ser menor. O mejor dicho, va a ser distinto, porque ya R1 y R2 ya no las vamos a poder considerar paralelas. Entonces, escribo las dos ecuaciones y lo que hago es reemplazar, en este caso, R1 y R2 en función de la distancia R, que sería al centro entre las dos antenas. Bien. Fíjense que si yo de la antena 1 trazo una perpendicular a la dirección de
propagación, por decirlo de alguna forma, me queda acá este triángulo que tiene el mismo ángulo θ. Ya. No tengo, bueno, no tengo para, a ver, estoy acá, el anotador, me faltaba. Acá, este ángulo, vamos por el ángulo, no me gustó como acá. Este ángulo es el mismo que este de acá, o que este, o que. Entonces esta distancia la llamo E y va a ser D por el seno del ángulo. Bien, ahora las dos ondas ahora las escribo en forma fasorial para poder hacer mejor la suma. O sea, fíjense, lo que hago es tomo el argumento del coseno y lo escribo como argumento de un número complejo escrito en forma polar, ¿no? E a la I por el argumento. Bueno, ahí volví a escribir los dos, el ET inicial, y tenemos. Bueno, lo primero que podemos hacer es aplicar las propiedades del número E. O sea, entonces saco factor común. Acuérdense que una suma en el exponente es igual a un producto de exponenciales. Entonces, E a la IKR y E a la menos I omega t, y lo separo, esto sería E a la IKR por E a la menos. Voy a encontrar el puntero. Que esto sería E a la IKR por E a la menos IKE sobre 2 por E a la menos I omega t, E a la menos IT. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Entonces, saco los que son factores comunes, los reagrupé, que son KR y omega t, y dejo los otros como una suma. Entonces, ¿ahora qué hago? Y bueno, yo tengo que seguir. Entonces, de acá, esto, me conviene sacar factor común la mitad del ángulo. ¿Y por qué la mitad del ángulo? Y bueno, porque quiero llevarlo ahí, a la forma de Euler. Nosotros sabemos que las formas de Euler, hay una para el seno, otra para el coseno, que la suma o la resta de dos exponenciales de signo contrario me va a dar coseno o seno, dependiendo de cuál de las dos. Entonces, pero para eso tengo que tener el mismo argumento, pero cambiado de signo, cosa que acá arriba no tengo. Entonces, fíjense, yo tengo pi de un lado, menos pi de un lado, y 0 del otro, por decirlo. Entonces, para que queden los dos iguales, ¿qué puedo hacer? Y digo, bueno, saco menos pi sobre 2
como factor común, o sea, e a la menos i pi sobre 2. Entonces, me queda e a la menos i pi sobre 2. Por e a la menos i pi sobre 2 era e a la menos pi. Y el otro me queda e a la más i pi sobre 2. ¿Por qué? E a la i pi sobre 2 por e a la más i pi sobre 2 se cancelan. Acuérdense que el cambio e a la menos i pi sobre 2 lo puedo escribir como 1 sobre e a la i pi sobre 2, por ejemplo. O, como dije hoy, el producto de... tengo un producto de dos exponenciales, entonces la agrupo en una sola sumando los exponentes. Entonces me queda menos pi sobre 2 más pi sobre 2 que es 0. ¿Quedó claro ese punto? Porque a veces no se ve bien. Entonces, llevarlo a esto. Sí, quedó claro. Bien. Llevarlo a esto es muy útil. Fíjense que acá, bueno, como tengo las dos exponenciales, el 2 lo paso multiplicando para el lado del cos, entonces me queda que esto es, saqué factor común, metí el e a la menos i pi sobre 2 dentro del factor común y toda la llave, todo el corchete me quedó 2 coseno de kE sobre 2 más pi sobre 2. Entonces, viendo, ¿qué pasa? Bueno, el coseno de un ángulo más pi sobre 2 es menos seno de ese ángulo. Yo lo podría reemplazar si quiero. Me queda menos 2 es 0. Entonces, lo único que me queda ahora, porque ya terminé de operar con el fasor, es volver a la forma original. Como salí de dos formas coseno, para volver a la forma original, me tengo que quedar con la parte real de este número, o sea, de este fasor. Exponencial escribe como coseno más y seno. Me olvidé de editar ahí el seno en el editor de ecuaciones y me quedo con la forma en inglés, que es la que toma él. Pero no hay problema. Entonces dijimos, bueno, este exponencial me tengo que quedar con la parte real, porque todo lo demás, menos 2 es 0 seno de kE sobre 2, es ya un número real. O sea, sería la amplitud del número complejo. Entonces, bueno, el total me quedó menos 2 es 0 seno de kE coseno del argumento de la exponencia. Bueno, lo único que hice ahora, reemplacé de vuelta R por R1 más E sobre 2. Y este sería, vamos a ver si me deja. Ajá. Disculpen. Quise anotar, pero no me dejó. Ahora sí. Esto sería el resultado. Fíjense que llegamos a un resultado muchísimo más rápido que si hubiéramos empezado a sumar senos y cosenos con el método del ejercicio de hoy. No, nos hubiera llevado un montón de pasos matemáticos con pasajes de seno entre senos y cosenos
agrupándolos y desagrupándolos, y acá usando las propiedades de los números complejos llegamos mucho más rápido. Bien. Pero a mí no me interesa tanto, o sea, el campo eléctrico. A mí lo que me interesaba era la intensidad, pero ¿qué pasa? Para poder hallar la intensidad, primero tenía que hallar el campo total. Ahí voy. Voy a borrar la nota. Entonces, tenía esto. El campo eléctrico me sirve para hallar la intensidad. ¿Y cómo la voy a hallar? Y bueno, la intensidad va a ser de alguna forma U por C. Y bueno, sabemos cuánto es U. O sea, lo podemos escribir como un medio de la energía eléctrica más la energía magnética, o como, mejor dicho, de la energía eléctrica más la energía magnética, como las dos son iguales, bueno, E cuadrado sobre mu C me va a dar. Bien. Pero eso era para S. Ahora tenemos que es intensidad, o sea que tengo que aplicarle el valor medio. Como estamos con ondas armónicas, bueno, el valor medio es el valor máximo sobre 2. Entonces, la intensidad va a ser E cuadrado máximo sobre 2 mu 0C. Y el valor máximo, como dijimos recién, es todo lo que multiplica el coseno. ¿Ya? Eso. Menos 2, o sea, 2 de 0 seno de KE sobre 2. Entonces, el cuadrado máximo sobre, bueno, operando, pues paso. Llego a esto, reemplazo E como D sobre 2 y me queda E. Y lo vuelvo a reemplazo K y D y me queda lo que está en la solución. Que el D total, la intensidad resultante es 2 de 0 cuadrado sobre mu 0C por el seno cuadrado de pi sobre 2 seno de t. Y ahí dice que, bueno, dice la forma del llamado lóbulo de emisión. Bueno, yo no lo grafiqué, yo lo grafiqué así. Puse intensidad como entre 0 y 1, o sea, tomando como que 2 es 0 cuadrado sobre mu 0C da 1, ¿no? Entonces, si graficamos el seno cuadrado en función de tita, en el centro tengo el 0 y en los extremos tengo pi menos pi, me queda esto. Fíjense que es lo que me da, que para pi sobre 2 y menos pi sobre 2 obtengo la intensidad máxima. Y esto, en lugar de hacerlo en un gráfico polar, yo lo hubiera hecho si en lugar de hacerlo en un gráfico cartesiano, lo hubiera hecho en un gráfico polar, no encontré la forma, o sea, no quería perder más tiempo para hacer el gráfico y dejé de buscar cómo se hacía. Y si lo ponía en una forma polar, esto tiene lo que se llama el lóbulo de emisión, o sea, lo que sería el radio, sería la amplitud de la onda, o sea, la amplitud de I,
en este caso, y θ queda el ángulo sobre el papel, y esto tendría una forma parecida a serían como si fueran una hélice de dos elementos, o sea, como si fueran dos gotas de agua unidas por una con la parte más ancha alejada de donde están las fuentes, ¿no? Y eso es lo que se llama el lóbulo de emisión, que se usa, lo pueden llegar a ver en lo que son dispositivos de comunicaciones que tienen antenas particulares, o antenas especiales. A veces, no sé, algunas antenas para módems de Wi-Fi, y esas cosas vienen con este tipo de patrones dibujados, porque bueno, no tienen forma isotrópica para emitir. Bueno, esto es todo por este ejercicio. ¿Alguna duda? Bueno, todo por hoy. Si